Deseo que la paz del Señor Jesucristo y su bendición sea con cada uno de ustedes, amables hermanos que nos escuchan, simpatizadores del Evangelio. Que el Señor los bendiga, que el Señor sea con ustedes ahí donde están mis hermanos, en el Ecuador, en Colombia, en México y en donde llegue esta grabación. Antes de leer un verso que tengo para compartir para usarlo como base, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, te alabo, te glorifico, te doy gracias, Señor, por todo lo que me das, me concedes, Señor, hasta este día. Gracias, Señor, por todo. Te pido tu dirección en todo, Señor. Que tú pongas palabras en mis labios, que seas tú, Señor, el que hable al corazón de todos aquellos que están oyendo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En el libro vamos a leer el primer versículo del libro de Daniel, el capítulo 12. Capítulo 12 de Daniel. El primer versículo dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Ahora decimos, ¿verdad?, que al libro seguramente al que el profeta Daniel se refiere no es otro más que el libro de la vida. El libro de la vida. Pero fíjese usted cómo dice el Señor Jesucristo en el capítulo 24, también lo refirió este versículo, no todo ni como está escrito, sino lo miramos porque habla del tiempo de angustia. Capítulo 24 de Mateo, dice el verso 15: por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicho por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Mas hay de las que están encinta y las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces, aquí está el versículo, miren, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así de que, bueno, regresando al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, miramos, ¿verdad?, aquí el Señor usando los labios de Daniel, ¿verdad?, habla del tiempo, ¿verdad?, que venía, y esta profecía pues se cumplió y se sigue cumpliendo y se habrá de cumplir hasta cuando el Señor venga, hablando sobre, ¿verdad?, el estado del tiempo, porque dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia y aflicción
son sinónimos. Dije y vuelvo a repetir, angustia, aflicción y agregamos tribulación, son sinónimos, que quiere decir que es lo mismo, ¿verdad? Aflicción y angustia y tribulación. Ahora, la tribulación a veces difiere, ¿verdad? Difiere a unos, la tribulación puede ser una persecución en la carne, pero en otros puede ser una tribulación espiritual. Y lo que toca, por eso es que decimos, ¿verdad?, que lo importante es estar en un estado, espiritualmente hablando, ¿verdad?, bueno delante del Señor. Y para mantener ese estado, ¿verdad?, tenemos que estar continuamente conectándonos con el Señor a través de la oración, porque la oración pues es el canal que nos contacta, que nos une, ¿verdad?, que nos pone con el Señor Jesús, ¿verdad? Y el Señor Jesús es el que responde a nuestras oraciones. Él es el Todopoderoso. Entonces, es muy importante que entendamos estas cosas. La iglesia del principio, la iglesia que comenzó en Jerusalén, la iglesia que estableció el Señor Jesucristo, después de ir a la cruz y padecer, resucitar al tercer día, como lo dijo, empezó, ¿verdad? Había escogido 12 hombres para traerlos con él, ¿verdad? Enseñarles, ¿cómo decir, verdad? La otra palabra, educarlos o instruirlos, esa es la palabra que buscaba, ¿verdad? Los instruyó para que fueran los inmediatos portadores de su palabra, de su evangelio. Pero mire, como tenemos en el evangelio que nos narra Lucas, el último capítulo 20, déjeme ver, el último capítulo de este libro, donde narra la escritura allí la resurrección del Señor, o cuando el Señor ya resucitó. Dice el capítulo 24, el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que estaban escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Ahora me detengo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Cristo es, ¿verdad? El nombre Cristo es, ¿verdad? Ese llamado, se entiende como el Salvador, como el Redentor, pero es el oficio del Señor Jesucristo, porque el nombre de Jesús, el nombre de Cristo es Jesús. Por eso la Biblia une a los dos, ¿verdad? En la palabra Jesucristo, ¿verdad? Porque la misma Biblia nos habla, nos enseña, ¿verdad?, en la historia, de que en el tiempo, en aquel tiempo, en el tiempo del Señor, pues había muchos Jesuses, había quienes se llamaban Jesuses. Algunos eran llamados Jesús el justo, pero ahora
cuando el Señor viene, por eso dice Jesucristo, para que nadie se equivoque. Ahora, oiga, sigue aquí diciendo, el verso 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Les dice el Señor a sus discípulos, ya después de haber resucitado. Entonces dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros, o sea, más ustedes, asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se fue de ellos y era llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta allí se cierra, ¿verdad?, la narración de este libro del Evangelio narrado por Lucas. Pero lo estoy refiriendo, ¿verdad?, porque entendemos que todo esto aconteció en el principio. Aquellos hombres que el Señor capacitó, que el Señor instruyó, ¿verdad?, les mandó que predicasen el Evangelio, pero antes les dijo que se detuvieran en Jerusalén y que esperasen ser llenos del poder de Dios, cosa que los apóstoles obedecieron y fueron llenos del poder de Dios y empezaron a predicar el Evangelio que habían oído directamente de labios del Señor Jesús. Y ciertamente en el desarrollo de su ministerio, estos hombres de Dios siguieron siendo instruidos por el Señor a través de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo del Señor. Y entonces nació la iglesia. Pero fíjense, la historia de la iglesia narra, ¿verdad?, que desde sus principios, desde que se estableció la iglesia, oiga, entró, ¿verdad?, en una persecución. Inmediatamente los judíos, el pueblo de Israel, que no entendió, que fueron cegados por el Señor, porque fue el Señor el que los cegó sus entendimientos para que no le conociesen y lo entregasen, y de esa manera el Señor cumplir, ¿verdad?, con su ministerio, de que venía no era cualquier cosa, de ir a la cruz y derramar su sangre carmesí para pagar el precio de nuestra redención, de todos los que íbamos a venir y que entendemos que todavía la oportunidad de Dios para salvación, la puerta de salvación, todavía está abierta para todo aquel que oiga y obedezca al llamado de Dios. Dice la Biblia que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. El apóstol Pedro, cuando escribe su segunda carta, dice estas palabras que llaman la atención y aclaran muchas cosas que a veces hay quienes no las entienden. Pero ahí están las palabras en donde dice que Dios, que el Señor, dice el capítulo 3 de la segunda de Pedro, el verso 9, el Señor no tarda su promesa. ¿Cuál promesa se está refiriendo? A su segunda venida, porque de eso está tratando el capítulo. Carísimo, yo os escribo ahora esta segunda carta,
por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el día delante del Señor, para que un día, mas oh amados, no ignoráis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se fija? Si el Señor no ha venido todavía, es porque está dando todavía la última oportunidad. Ahora nos ha tocado vivir en un tiempo tremendamente difícil, pero no estamos solos. El Señor está con nosotros y es el Señor el que nos ha guardado, nos ha ayudado a vivir en estos tiempos y nos va a seguir ayudando para que la hagamos, pero tenemos que seguir confiando en Él, sirviéndole a Él como dice su palabra, no como digo yo, sino como su palabra dice, porque hay una forma, ¿verdad? Y esa forma de cómo servirle al Señor, aquí la encontramos. Hablando de esto, voy a aprovechar en esta ocasión para decir lo que el Señor dijo ahí en el capítulo, déjeme ver, en la narración del Evangelio del Señor Jesucristo, el capítulo 15 dice una cosa muy importante: el que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano y se secará, y lo cogen y lo echan en fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis, ¿verdad?, mis discípulos. Hay una expresión que quería referir, y es esta, cuando el Señor dice, ahí está el verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego dice, mira esta expresión, porque sin mí nada podéis hacer. Y yo he dicho, uno de los errores grandes que muchos cristianos han hecho es querer hacer la voluntad de Dios de su propia cuenta. Y eso es peligroso, porque dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Y todavía esas palabras, aunque haya transcurrido el tiempo que haya transcurrido, todavía están vigentes para este tiempo. Tenemos que
clamar al Señor, que pedir la ayuda del Señor, que Él nos dé fuerzas en estos tiempos difíciles que vienen, que estamos pasando y que vienen todavía, porque no sabemos todavía las cosas que vengan, pero lo que sí sabemos, que van a venir cosas tremendas. Eso sí, porque así comenzó la iglesia y así va a terminar, en angustia, en tribulación, ¿verdad? Aquí nosotros, los que vivimos en estas partes del mundo, podemos decir que nos lo hemos pasado bien, pero el que quiere servirle al Señor, de veras, como dice el Señor, lo dijo el Señor, su palabra dice, va a sufrir tribulación. Y sí es verdad, porque el diablo no nos quiere, el diablo quiere matarnos. Lo dijo el Señor, miren allí en la narración de este evangelio del Señor Jesucristo, el capítulo 10, dice el verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Y ahora dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Cuando el Señor Jesucristo, cuando sus apóstoles hablan del Padre, no se están refiriendo de una persona, de un anciano, me refiero de un anciano de edad. Se están refiriendo al Espíritu eterno, al cual nadie ha visto ni puede ver, porque Dios es Espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dice, a Dios nadie le ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo manifestó. Y ahora cuando dice el Hijo, se refiere al cuerpo del Señor Jesucristo. Pero la esencia que está en ese cuerpo es la misma esencia que está fuera del cuerpo. Porque, oiga, el Señor lo llena todo en su espíritu, está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta, sino donde se manifiesta es en donde se reúnen sus hijos, su pueblo, que Él ha rescatado, ¿verdad? Y en la alabanza de su pueblo, allí se manifiesta el Señor. Allí experimentamos la presencia del Señor. Así es de que, oiga, no hay que temer, no hay que temer. La cosa se va a poner más tremenda, pero el Señor va a seguir estando con nosotros. Porque leíamos, ¿verdad? Digo esto porque leíamos el capítulo 12 de Daniel. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, ¿en cuál tiempo? En ese tiempo de angustia será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿Se fija usted? Y ahora decíamos, ¿verdad?, que las palabras del Señor que refirió, ¿verdad?, allí en el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan que dijo?
Mateo, lo leí, capítulo 24, dice estas palabras. Mas hay, el versículo 19 dice, mas hay de las que están encinta y las que crían en aquellos días. ¿En cuáles días? En esos días difíciles que cubren, si nos fijamos, si estudiamos con detención, vamos a mirar que esos días de angustia cubre toda la era de la gracia, los 3 años y medio de la segunda parte de la 70ª semana, porque como ya hemos dicho, hablando de las 70 semanas, la primera parte de la 70ª semana la usó el Señor en su ministerio, 3 años y medio literales, pero ya la segunda parte ya no son literales, ya es un tiempo simbólico. La mitad de esas 70 semanas se convierten en tiempos y la mitad. Así es que ahí lo dice, regresando a Daniel, hablando de esto que estoy refiriendo, dice, y yo, el verso 25 dice, y yo, Daniel, miré, y aquí otros 2 que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro a la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Fíjese, una pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó, dice, su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos que será por tiempos y la mitad. Y cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Se fija? La terminología que usó aquí Daniel, que será, o se le dio a Daniel, que será por tiempo, un día, y luego tiempos, 2 días, 3 días, y luego, ¿qué más dice? Será, a ver otra vez, tiempos y la mitad. Eso, ahí está, la mitad de la 70ª semana, de la semana 70, que como dije, si entendemos, ¿verdad? Se trata de un tiempo simbólico, y nosotros nos ha tocado vivir en el tiempo último de esa mitad de la 70ª semana. Ya se está acabando esa mitad, las señales están cumpliéndose y faltando, oiga, hay una profecía que viene, que no se ha cumplido. Hay profecías que se cumplen una vez y se vuelven a cumplir, pero hay profecías que se cumplen una vez y ya. Tenemos esa profecía del capítulo 14 de Zacarías. De Zacarías, sí, del profeta Zacarías. ¿Qué dice ese? Vamos a mirarlo. Nos queda todavía un poquito de tiempo. Mire lo que dice. Habla de algo que estamos mirando, Zacarías, algo que estamos mirando que se está cociendo, se está, ¿verdad?, preparándose. El capítulo 14, el verso 1 dice, he aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Fíjese lo que dice, he aquí que el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti, porque yo reuniré todas las naciones, todas las gentes, en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, saqueadas serán las casas, forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será trasladado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes,
como peleó el día de la batalla, y afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y el monte de las olivas se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciéndose un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Y sigue allí, ¿verdad?, el profeta dando razón. Pero lo estamos refiriendo porque decimos con toda certeza que esta es la última profecía que se habrá de cumplir. No se nos olvide que se ha declarado ya lo que el apóstol Pablo dijo, hablando de esas palabras: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá de repente como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Entonces, ya la expresión, se había hablado de paz, pero no ¿cómo se dice? Dos palabras, paz, pero no de seguridad. Y ahora se habló de paz y de seguridad. Entonces, hasta ahorita no se ha visto nada, no se ha sabido nada, o quizás nosotros estemos atrasados, hablando de mi persona, ¿verdad?, atrasados en eso, en lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Pero esa es la última profecía, y cuando esté en eso, yo he dicho a mis hermanos que yo puedo entender que la Biblia no dice cuánto tiempo irá a durar esa última guerra que Israel va a tener que librar. Pero cuando esté el tiempo más como haciéndose ver que Israel ya está perdido completamente, entonces es cuando el Señor viene. Y su venida, no crean ustedes que se va a bajar y se va a agarrar a espadazos o esto. No, su palabra no más. Y entonces, pero dice que pondrá sus pies, ¿en dónde? En donde estaba cuando se fue. Cuando leemos el capítulo 1 del libro de los Hechos, se le dijeron a los discípulos del Señor: ¿qué están haciendo mirando al cielo? A este mismo Jesús que vosotros veis, así como le habéis ido ir, así le volvéis, lo vas a ver venir otra vez, y ese tiempo se está acercando. ¿Quién puede decir que no? No es nomás una profecía, son varias cosas que se están cumpliendo, y se habrán de cumplir hasta cumplirse todo lo que está para cumplirse. Y de eso puede ser en estos días que vienen, porque acuérdense, estamos a unos días. ¿Qué habrá de acontecer con los cambios? ¿Va a haber cambios? No lo sabemos. ¿O qué es lo que va a suceder? Pues sea lo que sea, no son buenos los días que vienen adelante. Por eso dice: el que quiera ver días buenos, refrene su lengua del mal, su boca no habrá engaño, siga la paz, busque la paz y siga. Así parece que dice, no me recuerdo con exactitud, y el que lo dijo fue el apóstol Pedro. Se fija, porque oiga, solo Dios es el que nos va a ayudar a pasar esos días tremendos que vienen adelante. Ahora, por otro lado, todos entendemos que nos acecha a todos la muerte a cada instante. Cada instante nos acecha la muerte. Por eso es importante alistarnos, estar preparados para, si la muerte nos sorprende, nos vamos con el Señor, nuestra alma parte a estar en la presencia del Señor,
como lo dice la Escritura. ¿Se acuerdan que yo cuando me acuerdo de eso sucedido, cuando fue crucificado el Señor, fue crucificado en medio de dos ladrones, y uno le injuriaba, dice la Escritura, que le decía: si eres hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro fue más sabio, ¿verdad? Le replicó a aquel, su compañero, le dijo: ni aún estando aquí puedes entender, hombre, te humillas. Dijo: mira, estamos aquí porque esto merecieron nuestros hechos. Pero refiriéndose al Señor, pero mira, ¿qué hizo? Más que vienes. Y luego le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Y yo creo que se cumplió. El alma de ese hombre voló y al instante estaba en la presencia del Señor. Que a mí me llama la atención, ¿verdad? Qué privilegio tuvo ese hombre. Pero he dicho yo, y lo vuelvo a decir en esta ocasión que lo estoy refiriendo, no es un pasaje para hacer una doctrina de allí. Simplemente es un relato que sucedió, pero no para que hagamos una doctrina y esperemos hasta el último instante, hasta el último momento para arrepentirnos. Y estoy diciendo a los que han oído el Evangelio y que nos han escuchado, pero como si no oyera nada. Oiga, siéntese y medite en la palabra que ha oído, y prepare su vida. A los que ya estamos, no dejemos que nada de este mundo nos robe lo que el Señor nos ha dado. Dice el texto: nadie tome tu corona. No dejes que alguien tome tu corona. Oiga, ¿por qué? Porque muy fácil podemos, la tentación, nuestra condición humana tiende a las cosas de aquí. Por eso dijo el apóstol: hijitos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que cree en el Señor, ¿verdad?, vivirá para siempre. No recuerdo, ya se me olvidó exactamente, pero ahí está en la palabra del Señor, las cartas que escribió el apóstol Juan. Hijitos, no améis al mundo. ¿Y qué es amar al mundo? Oiga, el mundo tiene atracción para nuestra condición humana, pero por eso tenemos que empaparnos del poder de Dios para resistir la tentación y humillarnos, caminar humillados delante del Señor, para que cuando Él venga nos encuentre preparados y salgamos en toda esa multitud que habrá de salir a recibir, porque como hemos dicho, el texto está en pie. Cuando dice el apóstol Pablo, dice en su carta, en la segunda carta a los tesalonicenses, o en la primera, vamos a mirar, a los tesalonicenses, les dice estas palabras: mas no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, dice la primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 13: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por tanto, os decimos, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? Primero que los que se murieron sin el Señor, porque está hablando de los que mueren en el Señor. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ¿con cuáles ellos? Los que hagan de resucitar, seremos arrebatados en las nubes. ¿A qué? A recibir al Señor en el aire, pero no para irnos para otro lugar, no, sino para venirnos con Él, porque como lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, el Señor viene a este mundo a cumplir, fíjese bien, a cumplir su promesa, a establecer un reino de paz en donde la iglesia vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo aquí en la tierra. Ya no en estos cuerpos batallosos, no, ahora en cuerpos semejantes a su cuerpo. Así de que vale la pena seguir adelante en medio de todas las cosas. Acuérdese, regresamos a la parte en donde la escritura que usábamos, Daniel capítulo 12, 12 de Daniel, que dice, y en aquel día se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que sean hallados, o como dice, todos, fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿En cuál tiempo? En el tiempo de angustia. Será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que Dios nos ayude a todos, y síganos escuchando en la siguiente grabación, ¿verdad?, que estaremos haciendo para el viernes que viene. Dios les bendiga a mis hermanos en Ecuador. Dios los bendiga a todos, a los hermanos en Colombia también, que el Señor los bendiga, a todos mis hermanos allá, los hermanos en México también, que el Señor los bendiga a todos, a todos los que nos escuchan. Los amamos en el Señor. Oren por mí para que el Señor me dé palabras, ¿verdad?, para expresar y usar este último tiempo, porque ya es el último tiempo para mí, ¿verdad? Y que Dios me ayude. No tengo otra cosa. La dirección en donde usted puede escribirnos es el Evangelio, el Templo Getsemaní. Es que 30 y tantos años estuve en el radio, y el programa se llamaba, como iba a decir al principio, ¿verdad? Templo Getsemaní, P.O. Box 142, Woodburn, Oregon 97071. Dios les bendiga. Puede escribirnos allí una nota ahí en la página donde estamos usando, ¿verdad? Allí, si quiere. Dios les bendiga.